fue el personero de Duitama, el señor Felipe Acosta, que también ha estado muy vinculado al mundo del entretenimiento y de los espectáculos. Personero, bienvenido, gracias por estar aquí en la FM. Buen día. Buen día, Juan Manuel, a ti y a toda la mesa de trabajo, ¿cómo van? Pues muy consternados con lo que ha ocurrido con Jason Jiménez. ¿Cómo fueron esos contactos que tuvo usted con él y a qué horas conversó antes del accidente con el cantante? Juan Manuel, yo creo que unos 10-15 minutos antes del accidente, porque él se transportaba en un carro de mi propiedad, lo tenía desde el día anterior con un señor que me ayuda a mí a manejar. Entonces, cuando él se baja del carro, lo llamo y le digo que el día de hoy nos veíamos en otro municipio de Boyacá, que yo iba a estar pendiente de él para vernos, y me dijo que claro que sí, que aterrizaría hoy otra vez en Paipa a las 4 de la tarde y que nos veíamos a las 7, 8 de la noche en Miraflores, Boyacá. Esa fue la última conversación que tuvimos, y me dijo que quería comer sancocho de gallina. Eso fue lo último que hablé con él. Quería comer sancocho de gallina, imagínense, era el último plato que quería probar Jason Jiménez. Él pretendía salir de Paipa hacia Marinilla y regresar, ¿verdad? ¿Qué supo usted sobre ello? Regresar a Boyacá, digo. Él iba a Medellín, aterrizaba en Medellín, hacía su show y dijo que volvía por tipo 2 de la tarde para aterrizar en Paipa por ahí a las 4 de la tarde. Ese era el itinerario que había manejado o que él me había hablado. Oiga, personero, estamos conociendo los detalles hasta ahora de lo que ha venido sucediendo. ¿Esa avioneta era propiedad de Jason Jiménez, de su equipo? Sí, yo lo que tenía entendido era que era de propiedad de él y pues era la que él siempre manejaba. Yo viajé con él de Barranquilla a Bogotá en noviembre, como el 22 de noviembre yo estaba en Barranquilla y coincidimos y viajé con él a la ciudad de Bogotá y me explicaba todo el tema, cómo era el tema de un avión privado, cómo eran los mantenimientos. También no es secreto decir que él había contado que una vez en Medellín había sufrido una falla similar y me contó que tuvo que enviarla a Estados Unidos y él estaba pensando en comprar otro avión, y ese día durante el vuelo, porque en esa aeronave se demoró casi 3 horas, me mostró otras opciones que tenía y me contó sobre el tema de los hangares y la gasolina, todo el tema que conlleva tener un aparato de estos de propiedad privada. ¿Y la tripulación era la misma siempre? Sí, la mayoría de veces él siempre andaba con su manager, que era Jefferson, y con su personal manager, que era Oscar, y el filmmaker eran el equipo que lo acompañaba siempre. La persona que estaba ahí, que era Juan Manuel, es un primo de él que tenía una óptica y tenía como todo el tema de la venta de gorras de él en los conciertos, y él a veces viajaba con él en el avión y a veces no. Pero siempre estaban los tres, en todos lados estaban los tres, ellos eran muy amigos, muy parceros. Sí, pero quiero precisarle, ¿el piloto y el copiloto siempre era el equipo que acompañaba a Jason? ¿Son los mismos? Con la persona cuando yo estuve, no creo que no era la misma persona. Él solo tenía un piloto, no tenía copiloto, siempre era un piloto. Don Felipe, ¿qué les han dicho de la avioneta? ¿Por qué la avioneta no alzó vuelo? ¿Por qué no pudo alzar vuelo? Y se ve, digamos, una imagen del piloto con un celular antecitos del accidente. Él siempre, la vez que yo viajé y otra vez que tuve la oportunidad de ver, él siempre colocaba un iPad ahí como al frente, y ese era como su guía, como ahí llevaba todo el mapa, y ahí era donde él siempre manejaba eso. Entonces, cuando yo volé de Barranquilla a Bogotá, él llevaba el iPad y ahí iba el cruce, cómo iba, por dónde íbamos y todo. Siempre tenía un iPad ahí con el piloto que yo viajé. No tengo certeza si fue el mismo piloto o cambió de piloto para ese día, para esos trayectos que tenía. O sea, y bueno, era pequeño el avión por lo que se ha sabido. ¿Cómo era por dentro? ¿Cuántos puestos, cuántas personas podían viajar allí? Tenía 2 asientos hacia atrás, 4 al frente, serían 6, y uno donde el copiloto.
7 y el piloto. Entonces eran 2, 4, eran 6 puestos y el piloto. ¿Y el resto de la banda se devolvió por tierra o cómo era el tema? Los traslados de ellos siempre los hacen, sí, los músicos, la mayoría de ellos por vuelos comerciales. Entonces, si no estoy mal, los músicos viajaron Málaga o Bucaramanga, y de Bucaramanga pues tomaron un vuelo a Bogotá y Bogotá a Medellín. Claro. ¿Cuánta gente acompañaba a Jason Jiménez, digo, de su equipo, su grupo? ¿Qué tan grande era? ¿Cuántos músicos? Pues los músicos son como 13, 14 personas, pero todo el equipo era alrededor de 22, 23 personas que siempre viajaban y iban a los shows. Sí, no, le quería insistir, ¿ustedes han recibido algún reporte por parte de las autoridades sobre si de pronto habría una falla en la aeronave? Ya Rito Queta le preguntaba por qué no pudo volar, pero digamos, ¿habían recibido de pronto alguna alerta sobre que la aeronave tendría algo que le estuviera fallando, digamos, en días anteriores o en las últimas horas? No, pues esa información no la tengo. No sé el equipo de ellos, yo me comuniqué porque pasado que mi conductor dejó a Jason, a los 15 minutos me llamó un amigo que tiene una finca ahí en Duitama, y me dijo que el papá había visto que se había caído un avión. Entonces yo dije, muy tan raro. Cuando caigo en cuenta, de una vez llamé al alcalde de Paipa, y el alcalde de Paipa me confirmó que hacía 5 minutos se había caído un avión, que se estaban dirigiendo allá, y a los 20 minutos el coronel, el J1 del departamento de Boyacá, me llamó y me dijo que si yo de casualidad tenía la placa del avión, y yo le dije que sí, que yo la tenía. Entonces con él confirmamos que el accidente había sido de Jason. Claro, ustedes entonces compararon la placa que usted la tenía con lo que las autoridades encontraron en el lugar, y ahí pudieron hacer la confirmación del accidente, según nos está diciendo usted. Personero, el último concierto de Jason Jiménez fue en Málaga, ¿cierto? Sí, en Málaga, con la empresa Sírvalo, pues, que era la aliada de ellos que hacía el camping, y pues casualmente su hermana es socia de esa empresa, y yo le doy la noticia en Capitanejo en ese momento a Mauricio, que es el socio mayoritario que estaba ahí con la hermana, y pues yo les doy la confirmación de lo que pasó. ¿Y cómo se trasladó de Málaga a Paipa, o al lugar en donde finalmente se produjo todo? En un carro de mi propiedad. Él se va el día del concierto, se va a las 7 de la noche. Llega a Málaga como a las 11:30, canta, él se queda a dormir en Málaga, y salen de Málaga a las 10:30 de la mañana. Yo hablo con él como a la 1:50, que pararon a almorzar en Belén. Ahí estuvo como 1 hora en Belén. Me dicen que comió trucha y arroz, y ahí vuelvo a tener el último contacto cuando se baja el carro, que es como 3:50 de la tarde. Personero, usted además es también organizador de espectáculos musicales, y por eso la relación con Jason. Sí, veo que conoce sí, todo, muy allegado a Jason Jiménez. O sea, casi que hablaron en el último instante cuando ya iba a despegar. Pero, personero, ¿usted fue el que contrató a Jason para estas presentaciones en sociedad con la empresa esta Sírvalo, pues? No, el concierto que yo tenía era el día de hoy en el municipio de Miraflores, Boyacá, sino que el que siempre viajaba a Boyacá, pues me pedía algunos favores de transporte, de que le ayudara con temas logísticos. Entonces, siempre que estaba en Boyacá, la mayoría de veces yo era el que hacía la relación para traerlo para la estadía de la acá, y por eso yo conocía y hablaba mucho con él, y años de amistad, porque antes de estar en lo público, pues siempre he estado en el tema de los espectáculos, más de 10 años, o sea, casi crecimos los dos con él. Nos ayuda a crecer a muchos que estamos en este medio. Don Felipe, ¿cuántos conciertos puede dar un cantante al día? ¿Cuántos trayectos puede hacer en una jornada? Pues ya Jason no quería hacer tanto trajín, pero hoy en día hay cantantes que hacen 3, 4 conciertos en un día. Él ya no quería hacer dobletes, él ya no quería darse como esta pela que se dice vulgarmente. Él ya estaba queriendo descansar. Ya, por ejemplo, este fin de semana que hay fiesta en todo Colombia, él hizo una por día y cantaba viernes,
Málaga, sábado Marinilla y hoy acá en Miraflores, y ya el lunes no trabajaba, quería descansar. Él ya estaba como bajando el ritmo. ¿Cuánto, en promedio, obviamente dependiendo del artista, cuánto puede cobrar por una presentación un cantante como lo era Jason Jiménez? 250, 270 millones de pesos. Pero eso solo, es decir, se le paga a él y él reparte ese dinero entre sus representantes y su banda, ¿cierto? Claro, de ahí él saca todos los temas logísticos, todo el tema de su banda, los honorarios, las compañías que lo respaldan a él. No, esos son muchos gastos que ellos tienen, muchísimos gastos. El tema del avión también salía de ahí. Él me contaba, por ejemplo, que ese vuelo que tuvimos de Barranquilla, que él cantó ese día que estaba conmigo, ¿no? Más o menos Bueno, es el personero de Duitama, don Felipe Acosta, que además es empresario de espectáculos y una de las últimas personas que conversó con Jason Jiménez. Personero, gracias por acompañarnos. Es usted muy